Es momento acá en Detrás del Deporte de contar historias. Y si alguien sabe de historias es Eduardo Quintana, con la ilusión en ascenso, con este juego de palabras en ascenso, este ascenso que tiene el fútbol argentino con tanta dedicación, con tanto compromiso. Bueno, de eso y muchísimo más vamos a estar hablando junto a Eduardo Quintana. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Lucas. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, acá tenemos el libro, ya se lo mostramos a la gente, lo dejamos acá, porque después vamos a disfrutar también a todos los que tengan ganas del otro lado. Bueno, primero queremos conocer un poco por qué escribí sobre el ascenso. Me imagino un apasionado por esto, ¿no? Por el fútbol, el que más cuesta, ¿no? Sí, comencé como casi todos los escritores de fútbol, yendo a ver partidos de ascenso, de la mano de mi abuelo, muy chiquito, yendo a ver excursionistas, y a partir de ese amor por el fútbol humilde, empecé a escribir sobre eso. Yo primero soy escritor y después escritor de fútbol, de cuentos de fútbol. Qué bueno, qué bueno. Empecé por la narrativa urbana y el fútbol tiene mucho en narrativa urbana porque es la vida cotidiana, es el partido a partido, es conocer ciudades, es conocer pueblos y por sobre todas las cosas es ver la idiosincrasia de cada lugar y transmitirla a través del fútbol. Eso es lo que me interesa. Lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Lo que más me interesa es mostrar el pueblo, mostrar el club del pueblo, mostrar un poquito de la historia, un poquito de la biografía, pero siempre insertada en una ficción, que no tiene por qué ser real, ni tampoco... pero sí la parte biográfica. La parte biográfica tiene que ser muy, muy estricta. Entonces hay que estudiar, hay que buscar. Y me gustaría hablar un poco de lo que es el deporte a nivel nacional, de lo que se trata, ¿no? Y decíamos siempre, la pelota de fútbol gira en todos lados. No solamente uno, quizás se queda con las luces de Boca, River, la selección, que está buenísimo, a mí también me encanta. Pero a su vez hay muchos quizás de esos jugadores. Por ejemplo, te cito uno, Enzo Pérez, de Maipú, que obviamente vos conocés la historia, que nació en ese pueblo, en esa localidad de Mendoza, y quizás mucha gente no lo conoce. ¿Es un poco también parte de la esencia del fútbol argentino? Es que en realidad el fútbol se basa y tiene como instrumento superador el día a día del jugador que empieza en el pueblo y termina en el club grande. Hace un par de días que falleció Rubén Bernardis. Rubén Bernardises nació en un pueblo al cual yo le escribí un cuento sin saber que Bernardis era de ese pueblo y yo tampoco había supe que Bernardis había jugado en Landeta, había jugado en Mitre Landeta y que vino a Racing en una situación particular de Racing. Y vos fijate que el tipo nace en un pueblo prácticamente desconocido para la mayoría de los que no son santafesinos y termina en un grande de Buenos Aires. Y así como es ese jugador, hay cientos, bueno... Puede ser Lucas Alario, ¿no? Por ejemplo, hablando de Santa Fe, por decirte, ¿no? Poncio. Ni sin ir más lejos, me contaste que van a hacer en un programa de fútbol, le van a hacer un homenaje a un jugador que fue emblema el año pasado. Claro, por ejemplo, Emiliano Sala, bueno, es un jugador del fútbol del interior, bueno, que lamentablemente en unos días se cumple el aniversario del fallecimiento, pero él también tiene toda una historia con el fútbol del interior y reconocimiento. En este recorrido que has hecho a lo largo del país, he visto que has estado, por ejemplo, en San Juan hace poquito, ¿qué historias, qué es lo que más has visto, lo que más te ha llamado la atención? Primero y principal es que a medida que uno se aleja de la urbe, cada vez más humilde el fútbol y cada vez más difícil mantener los clubes. Pero el amor por el club es el mismo, del grande del centro de San Juan, del centro de San Luis o del centro de Mendoza, que del pueblito que tiene como única actividad el club. Que sus bailes, sus festejos de carnaval, el patrono. Es más, ahora hace poquito le escribí un cuento a River de Chepes, de La Rioja, que salió campeón, el exacampeón del fútbol de la Liga del Sur Riojano, y hacen la fiesta del caudillo en el club. Y uno se va enterando de esas cosas y es lindo primero porque uno puede contar las historias de los pueblos. Después porque hay personajes en los pueblos que son insólitos, son increíbles. Y después porque a medida que se van muriendo los personajes, se va perdiendo también la historia del club. Entonces, bueno, cuando uno los conoce, sacarle la mayor cantidad de información, porque cuando parte ya no hay un referente de muchos años atrás. ¿Y qué opinás vos de los clubes? Porque me quedé con esto del fallecimiento, bueno, pero a su vez, ¿de qué se trata un club? ¿A qué voy? Para que me entiendas. Es cierto, quizás un jugador representa mucho a nivel nacional a una institución, por ejemplo, Lucas Alario de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, Tostado, pero a su vez Tostado no es Alario.
Tostado es un grupo de gente que formó un club, que tiene una historia, que tiene una institución, que tiene una trayectoria, ¿no? O sea, para vos, ¿qué es un club en base a todo este recorrido? El club, como te vuelvo a repetir, el primer principal es el lugar de inclusión de la gente. Es donde conocen al niño, que después se hace hombre y se hace jugador, como es el caso de Scocco con Hughes. Sí. Pero no sé cómo se pronuncia en inglés, claro. pero bueno, es Hughes. Pero el jugador en sí es una puntita de lo que representa el club en la historia. Claro. Uno va a clubes donde le nombran jugadores que son totalmente desconocidos en Buenos Aires. Sí, totalmente desconocidos. Yo tengo un ídolo en San Juan que seguramente te lo nombro y vos no lo conocés, que es el Fino Balmaceda. Mirá. Y ya el nombre Fino Balmaceda ya te da que es un tipo de calidad, de toque. ¿Es Fino jugando? Es Fino jugando desde siempre. Y yo lo tengo como mi ídolo. Y otros me dicen, no, pero el Luto Molina, o hay otros, o el Mago ahora que se despidió de Desamparado. ¿Y por qué el estudio? ¿Por qué lo tenés ahí arriba vos en lo personal? Porque lo vi jugar muy poco. Yo lo vi jugar muy poco, pero siempre que lo vi jugar representó lo que a mí me interesa del fútbol, que es el toque, el buen juego. Ojo, tiene también sus rabias, tiene también sus expulsiones, y siempre mantuvo un mismo, tiene 40 y pico de años ya, y siempre mantuvo un mismo perfil de jugador, que es el que me gusta como jugador de fútbol. Pero después hay otro, el Leoncito Martínez, por ejemplo, yo te lo nombro y vos decís, si es de mi club de San Juan, del Deportivo Federico Picón, y ese fue el 5 que salió por primera vez campeón y yo lo tengo allá arriba. Así como tengo allá arriba a jugadores, Rubén Paz, o mismo Milito, o Licha López de Racing, o al Búfalo Cesurac en excursionista. O sea, uno va buscando, a medida que va hurgando en distintos pueblos, va encontrando los ídolos de cada pueblo. ¿Y qué pensás sobre las identidades? ¿Por qué se genera ese vínculo, ese arraigo con el lugar, con el primer club? Vos decís, por ejemplo, por parte Milito, de cada... Claro, por parte del club que sea. Por ejemplo, Milito en Racing. Es cierto, bueno, muchos lo conocen, obviamente, Milito por todo lo que ha hecho también en la selección. Pero también pasa, vos citabas a Scocco, que es presidente de su club de Santa Fe de Hughes. ¿Y por qué crees que Scocco hace eso? ¿Por qué? ¿Desde dónde nace esa identidad? Primero porque nació en el interior y te vuelvo a repetir, el club es lo máximo. Es lo mismo que va a pasar con Lautaro Martínez. Lautaro Martínez en algún momento va a ser presidente de Liniers y llevará la rienda de Liniers, imagino. Porque nacieron ahí, porque el club fue el primer lugar que pisaron, porque como te dicen algunos de los hoy ídolos, yo pasaba por abajo del alambrado para estar dentro del club. Y es lo lindo que tiene esto del fútbol interior. Vos lo conocés mucho, vos lo vivís continuamente y lo importante es poder comunicarlo, porque cuando uno nombra Racing de Castex, o nombra Florida de Crucelas, o nombra tantos clubes, podemos nombrar Tomitre Landeta o a Círculo Deportivo, y va comentando la idiosincrasia del pueblo, cómo se reúne, cómo son las canchas, cómo es la camiseta, cuándo nació, cuándo festeja el aniversario, o cuándo es la fiesta del patrono del lugar. Va dando a conocer también parte del pueblo. Parte del pueblo, y muchas veces se llama de la misma manera, ¿no? También. Muchas veces se llama de la misma manera y otras veces acá en Buenos Aires lo confunden. Hace poquito un diario importante confundió Círculo Deportivo y pone Otamendi. No es Otamendi, es Círculo Deportivo. Claro. Y bueno, eso es lo bueno, es que vos conociéndolo lo podés corregir. A los 2 minutos estaba borrado el tuit y había otro tuit que decía Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. Se había corregido. Ahora, si te parece, hablamos un poco de los libros. Acá lo estamos viendo en pantalla. Bueno, ya con La ilusión en ascenso, ya tenés 3. Hasta le pusiste, como dice acá, obviamente todos con la misma saga, pero tiempo de descuento, también segundo tiempo, primer tiempo. ¿Qué contás? Estas historias de vida, ¿vas a los lugares? ¿Cómo te surgen? Muchas veces puedo ir al lugar. Sí. Otras veces tengo muchísima, como yo digo, un poquito de suerte, un poquito de intuición, de describir el lugar tal cual es después de estudiarlo. El primero, por ejemplo, que tiene un cuento de este club que te digo de San Juan, yo no lo conocía. Sí. Y cuando llegué a San Juan, yo me asombraba porque la gente me decía, ¿cómo no conoce? ¿Cómo escribió el lugar si lo escribe tal cual es? Y cuando entré a la cancha y miré para los 4 costados, era exactamente como lo había descrito en el cuento. Y parecía como que yo había nacido ahí, que hubiera estado siempre, que hubiera ido muchas veces. Y no, en realidad era haber hurgado un poquito en la historia, preguntado a mucha gente que es grande, que vivió los inicios. Y así en cada uno. Con Ilusión en Ascenso, segundo tiempo ya trae los clubes grandes de San Juan, los clubes grandes de San Luis, porque tiene un cuento de Estudiantes de San Luis, o porque tiene un cuento muy lindo para
a Desamparado de San Juan, a San Martín, a Alianza. Si te pido uno, para que le cuentes brevemente a la gente de qué se trata, uno de todos los que has escrito, ¿cuál es el que más te gusta, el que más escribiste que quizás con más pasión? Es muy difícil elegir uno. Yo leí uno, por ejemplo, el de Desamparados. El Milagro Víbora, aparte el Milagro Víbora llegó justo en el momento en el ascenso de Desamparados. Yo lo escribí y un año después Desamparado ascendió y lo tomaron como el Milagro Víbora. Hay un diario, El Sonda de San Juan, que tituló que vino el Milagro Víbora. O sea, como tu para mí es una satisfacción enorme. Pero también, bueno, justamente el que te decía de Picón para mí es muy emblemático porque a raíz de ese cuento me nombraron huésped de honor del lugar, me recibió el intendente y el club puso la tapa del libro en la manga de la camiseta. Y eso para mí fue una cosa, primero y principal, en el conocimiento del interior fue importante. Y también a partir de mi conocimiento y de yo nombrarlo en todos lados, el conocimiento del club. Se difundió. Claro, está hilvanado una cosa con otra. Después, por ejemplo, ahora en este último, el de Círculo Deportivo también. ¿De qué se trata? Es un muchacho que se pelea, que se separa y que se va a pasar unos días a Miramar y se sienta en un médano y encuentra un llavero que tenía el escudo de Círculo. Y se pone a pescar, en el momento que está pescando aparece una chica, la describo como lo más lindo del mundo, sí. Y bueno, esa chica se enamoran. Es una relación y esa chica era dueña del llavero, que estaba buscando el llavero. ¿Pero de casualidad o...? Bueno, eso, no sé, bueno, no contemos los detalles. Ojalá cada uno pierda un llavero y encuentre a Belén, que claro, es hermosa y encima futbolera. O sea, más lindo todo. Me imagino algunos perdiendo ya el llavero a propósito. Ya dejando el llavero, que lo dejen con el escudo. Claro, para que vuelva un nuevo cuento. Claro, porque quizás si no hubiese tenido el escudo, este personaje no. Sí, el Huracán de Tres Arroyos también es muy lindo. Este está dedicado a un amigo, el Huracán de Tres Arroyos. Muy lindo también porque es un tema psicológico. El nene se va afuera, sí. Lo llevan afuera y el pibe no puede vivir sin un Huracán de Tres Arroyos. Y no habla, y no habla, y no habla. Lo van los psicólogos y todo, y dice que no encuentra el motivo. Y cuando lo traen a Buenos Aires, lo primero que quiere hacer el nene es ir a la cancha peludo. Y bueno, a partir de ahí, o sea, lo lindo de todo esto es que se arman relaciones con los hinchas. Claro. Porque como vos me preguntás, ¿era verdad? O, no sé, yo no sé. Debe haber miles de chicos. Yo te pregunté como si fuera acá. Debe haber miles de Belén, miles de llavero perdido y miles de chicos. Ahora, es como una partecita, o sea, es como una mini historia, una situación que describe lo que es también un club de barrio. Ahora, el Gordo Espina, perdóname, Gordo Espina, del cuento de Racing de Castex, el Gordo Espina es un personaje. Mucha gente me ha preguntado si yo era el Gordo Espina o si el Gordo Espina era real, que vivía en Castex, porque en Castex no hay ninguna espina. ¿Quién es? Claro. Claro, entonces yo lo mandaba saludos. Yo, por ejemplo, en la radio me hacían un reportaje, un saludo grande al Gordo Espina que está en Castex. Se creó un personaje, Racing salió campeón de todo, ganó todo, Racing de Castex, y el Gordo Espina pasó a ser el tipo que estaba en la cancha. ¿Dónde está el Gordo Espina? Y he visto hasta notas que dicen con la ayuda del Gordo Espina. Es lo más lindo de todo esto, ¿no? La satisfacción que vos tenés. Obviamente con esto no te vas a llenar de plata. Claro. No es que vas a hacer millones ni que vas a Alfaguara te va a llamar para contratarte. Pero sí tener la satisfacción todos los días, de alguien o de alguno que te nombra por darle bolilla al fútbol humilde. Y eso es hermoso. ¿Y crees que a través de este tipo de historias, los que lo leen, o qué te imaginás de los que están en el momento, en la cama, en el sillón, leyendo el libro? ¿Crees que hace que también Argentina toda, como fútbol o como club, sea valorada en un país en donde lamentablemente es bastante centralista, no solamente en el fútbol, sino en los clubes, y también en la política y en la economía? Yo prefiero más que se valore la literatura, la lectura. O sea, que el niño vuelva a leer, que el papá le lea el cuento al niño. Ahora hay miles de métodos, no es solamente el papel, sino que hay las redes, tenés por internet, los blogs. A mí lo que más me interesa es que se vuelva a leer. Ahora, bueno, con el Plan Nacional de Lectura va a haber un avance bastante grande con eso. Pero más que el triunfo del fútbol, porque el fútbol argentino ya triunfó. Sí. El fútbol argentino es entre los mejores del mundo, por algo se llevan jugadores, por algo nacen tantos jugadores cracks, por algo también hay tantos clubes. Claro. Pero el tema de
Que la gente lea. Y que la gente lea y que los jugadores lean, ¿no? Porque uno dice, bueno, obvio que van a leer, pero no es tan así, no pasa siempre, lamentablemente, ¿no? ¿Eso te pasa también algún contacto con algún jugador que quizás, inspirado en un gol de alguno, ¿por qué no te creó una historia? Y después lo vio reflejado, ¿no? Las historias se crean solas. Esto es una historia. Sí. Esto si vos lo llevás mañana a un cuento, es una historia. O sea, historia ahí, salís a la calle y tenés una historia, vas a un partido de fútbol, vas a ver, yo voy a ver mucho fútbol, sí. O miro, o escucho, mucho radio, y sobre todo el relator es muy inspirador de cuentos. Porque el relator te está inventando cosas. Vos no sabés si realmente lo que el relator te dice está pasando. Y eso es lo lindo de la radio. Y bueno, todas esas cosas son gestores de cuentos. Después, jugadores de fútbol que hayan leído, son pocos. ¿Y por qué crees? ¿Qué pasa con eso? No, bueno, es que en realidad es poca la gente que lee. En el espectro de Argentina, de 40 y pico millones de habitantes, es muy poca la gente que lee. Ni hablar de la que compra un libro hoy, que el libro sale una barbaridad, cuando hay otras exigencias, otras prioridades. Ojalá que todos podamos... A mí me gustaría regalarlo los libros. Sería hermoso que vos tengas un sponsor o que la editorial a vos lo único que te pida es que escribas el libro y vos lo puedas regalar. Regalar cientos de libros sería mi sueño. Pero no, salvo una vez que hice uno de 5 cuentos, como cuando me declararon huésped de honor como contraprestación, como agradecimiento, hice uno que se llama Los 5 Positanos, que lo solventé todo yo, lo pagué todo yo y lo regalé. Que ahí iba de regalo. Y fue una linda satisfacción porque yo vi gente con eso en la mano después de una presentación. Qué bueno, qué bueno. La última pregunta, y ya te agradecemos. Hay una pregunta que caracteriza mucho al programa. ¿De qué se trata el deporte? Y le voy a agregar de qué se trata el deporte y la literatura en tu vida. Combinemos ambos términos que tienen una connotación mucho más amplia que la palabra en sí. ¿En tu vida qué son? El deporte, si yo lo tengo que explicar, deporte y literatura, yo digo que el deporte es lo que me llevó a la literatura. El fracaso mío deportivo como arquero, como jugador de fútbol. ¿Arquero? Sí, jugué mucho tiempo de 9, pero siempre fui un tronco. Y en el arco es donde encontré mi lugar. Y atajé mucho tiempo, muchos años. Pero bueno, la edad y el peso y los partidos de fútbol me fueron pasando factura. Y una vez leí una frase de La Bruna que decía que la orden del cerebro a las manos es mucho más rápida que la orden del cerebro a los pies. Entonces, por eso muchos atajaban. Yo pensé, ¿por qué no escribir? Y me dediqué a escribir en base a eso, a contar historias mías, vividas, que están en De Fútbol y Barrio y Pasiones de Pibe, en mis primeros libros de literatura narrativa urbana, y a partir de ahí empecé a contar esto de que uno puede fracasar en el fútbol como deporte, pero puede triunfar en el fútbol como literatura. Porque yo, te imaginarás que si quiero hacer el gol de Maradona, lo hago. Lo escribo, lo hago, lo defino, aparte ni me caigo, si querés no me caigo. Defino y hago el gol y lo escribo. Así como eso puedo tirar una a la tribuna cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque la escribo, no estoy jugando. Y para mí es importante porque es parte de mi frustración pasada, o el éxito o el futuro éxito de literatura. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Edu, por venir, por estar acá con nosotros. Y las redes sociales para la gente que está del otro lado, ¿cómo pueden conseguir tus libros? Si entren a la página, ahora es muy fácil, entran a la página de Con Ilusión en Ascenso de Facebook. Y ahí Con Ilusión en Ascenso, página, o sea, la página. Y ahí entran y tienen un montón de lugares donde conseguirlo. Mismo tienen en vivo y todo. ¿Y te pasó alguna vez algún lector que te cuente una historia? Que te escriba personalmente y diga, che, me gustaría que cuentes sobre... Todos. ¿Todos? Todos. Todos los que leen te vienen y te piden una para su club. Y te cuentan una historia de su club. Y por eso mismo ya Entretiempo, que es uno que tendría que haber salido en el medio, Entretiempo ya tiene este año fecha de salida. ¿Se vienen más? Para fin de año. Sí, para fin de año. Para fin de año tiene fecha de salida. ¿Algún club que puedas, ahí, un centrito, ahí, un adelanto? ¿Qué club de quién? ¿Qué club? ¿Qué vas a escribir? San Lorenzo de Stroeder, Vamos. Independiente Pueblo San José, Vamos. River de Chepes, Cañuelas. Cañuelas tiene su club, su cuento. Con eso ya estamos. Un montón. Sí, son un montón. Ya tengo un montón, así que. Qué bueno. Para fin de año, así que probablemente hasta tenga prologuista invitado. Bueno, qué bueno. Vamos a ver. ¿Quién va a ser? No sé, vamos a ver, vamos a estudiarlo, A ver cómo se porta de acá a fin de año. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, ahí escuchamos entonces la palabra de Eduardo Quintana, escritor del fútbol en ascenso, con la ilusión en ascenso, con la ilusión de seguir difundiendo la literatura a través de los clubes. Y eso
es lo que queríamos rescatar también acá a través de Detrás del Deporte.